Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer TAP de evaluación de proyectos. Estos TAP pues, van a ser 3 talleres que se van a hacer en unas fechas que ahora les voy a contar. Y la idea es, digamos que afianzar un poquito este proyecto que ustedes van a desarrollar a lo largo de este módulo. Entonces, para el día de hoy, vamos a ver el tema de los supuestos del proyecto y ese proyecto de investigación formativa que ustedes van a desarrollar a lo largo del módulo, pues qué encierra ese proyecto, en qué se deben fijar. Y pues yo espero que ya todos hayan tenido la posibilidad de navegar a través de los escenarios que ofrece el curso. En el escenario 3, en la actividad evaluativa, ustedes van a encontrar la guía de el proyecto que vamos a desarrollar. Esa guía está acompañada por un Excel. Ese Excel, ya más adelante se los voy a mostrar. Ese Excel es un caso de una empresa, se llama empresa comercial. Quienes de pronto no lo encuentren en ese escenario 3, que es donde debe reposar, quizá esté en el escenario 1. Ya tuve, digamos que un par de casos de unos docentes que por alguna razón pues quedaron como truncados los archivos y entonces van a encontrar las cifras de esa empresa en el escenario 1. Debería estar en el escenario 3, sin embargo es el mismo archivo. Ahorita les muestro para que ustedes pues estén claros cuál es el archivo que tienen que trabajar. Entonces, vamos a partir de ahí, vamos a trabajar de ese caso, de esa empresa comercial donde tenemos unos estados financieros históricos, tenemos unos estados financieros proyectados y pues vamos a arrancar a hacer este proyecto. Entonces, antes de continuar, me presento. Mi nombre es Yolanda Rocío Vargas, soy docente de planta del Politécnico Gran Colombiano. Hace 7 años aproximadamente estoy como docente en el área de finanzas y pues digamos que previo a esto he tenido experiencia en el sector financiero y también evaluando proyectos de inversión para Fondo Emprender. Digamos que esa es una de las experiencias que les puedo compartir en este momento. Entonces, pues muy bienvenidos a este primer TAP y vamos a arrancar viendo un poquito cuál es la estrategia de ese proyecto. Ustedes están abordando un módulo que es teórico práctico. ¿Qué quiere decir eso? Pues como su nombre lo indica, van a encontrar en esas lecturas los conocimientos, los conceptos que ustedes necesitan cuando ustedes van a abordar las finanzas y esta asignatura es evaluación de proyectos, pero esa evaluación la estamos enfocando a la evaluación financiera de ese proyecto, pues hay temas que ustedes deben tener claros y de pronto que pudieran reforzar con sus tutores o de manera autónoma y son temas contables. Acá vamos a tocar algunos de ellos, pero si sienten que hace falta un poco ahí profundizar, pues pidan material a su tutor, siéntanse en libertad de escribirme a mí, pedirme material si es que quieren profundizar en alguno de los temas. A lo largo de la sesión les van a ir dejando allí el link de asistencia para que por favor ingresen, lo diligencien y también pueden ir dejando sus preguntas allá. Entonces voy a hacer algunos pequeños cortes también a lo largo de la sesión para leer las preguntas y poder responder pues en su mayoría estas preguntas que dejen allí. Entonces vamos a mirar qué es un proyecto de investigación formativa. Como les decía, este es un módulo teórico práctico y entonces todo lo que reposa allí en esas lecturas lo vamos a poner en práctica a través de ese caso, en este caso. Para ello, pues vamos a entregar un documento de investigación. Digamos que en esta primera parte de este proyecto de inversión de una empresa que ya está en curso, lo que vamos a analizar es todo el contexto de la empresa, qué está pasando con esa empresa en este momento, en qué terreno están pisando, ¿cierto? Y después de hacer ese contexto económico de esa empresa, de ese sector, ahí sí, y analizar esas cifras históricas que tenemos allí, que ahora vamos a dedicarle unos minutos a eso. Ahora sí, sabiendo sobre qué terreno estoy pisando, entonces voy a empezar a hacer la evaluación financiera, que eso sería la segunda entrega de su proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proyecto de investigación formativa, que ustedes siempre escuchan el PIF, pues involucra que todo ese proceso de aprendizaje que ustedes van a llevar a cabo, lo van a hacer a través de la investigación. En este caso necesitamos datos actuales, necesitamos datos del sector
necesitamos también aprender a escribir un documento de investigación. Muchos de ustedes más adelante para poderse graduar van a ver una asignatura que se llama diagnóstico financiero o algunos otros van a elegir diferentes opciones de grado y todo eso los va a llevar a que van a tener que entregar un documento de investigación. Entonces, en estos cursos, pues se está implementando ese tipo de documentos. Adicional a eso, también quienes quieran y quienes estén interesados pueden participar en los semilleros de investigación que hay en el área de finanzas. También quienes estén interesados, yo les dejo mi correo para que me escriban y con este proyecto que ustedes están presentando acá, pudiéramos hacer una presentación también en uno de los semilleros o profundizar en un proyecto de evaluación financiera. Entonces, siempre que estén en este tipo de proyectos, pues van a tener la dirección de un docente, de un tutor, tienen el apoyo cada uno de ustedes en sus cursos, en sus tutores, y ustedes se convierten en estudiantes investigadores. Entonces, bueno, ya los que estén interesados en semilleros, eso también trae una cantidad de beneficios adicionales para los estudiantes en términos, digamos, de hoja de vida, en términos de participar en eventos de investigación con otras universidades, incluso en otras ciudades. Entonces, pues quien quiera que se le amplíe la información, por favor me cuenta. Para esta primera entrega, ustedes van a tener que revisar la estructura que va a contener ese documento. En esta primera entrega no van a, digamos que no van a hacer todo esto que ven acá, que es el título, el resumen, introducción, marco teórico, marco metodológico, discusión de resultados, conclusiones y bibliografía. Ese es el documento final que van a entregar. En este momento pueden ponerle un título a ese documento, ¿cierto? Van a hacer ese marco teórico, que es un marco más del contexto económico de esa empresa, y allí tienen en esa entrega, en la parte 1, van a hacer, van a empezar a hacer el marco metodológico, y cuando yo hablo de la metodología estoy diciendo de qué manera estoy yo realizando esa investigación. En este caso nosotros estamos aplicando teorías financieras, ¿cierto? Estamos aplicando ciertas fórmulas financieras para llegar a esos resultados. Esa será la metodología que vamos a usar y ya después, con esos resultados, pues yo puedo llegar a hacer la discusión de los resultados. En ese marco teórico, aparte de ese contexto económico, ustedes también van a tener que poner los principales conceptos que van a encontrar a lo largo del módulo. El marco teórico no es un glosario, no es poner proyecto, definición de proyecto, no, BPN, que es el valor presente neto y definición de valor presente neto, sino ir contando como una historia con referentes bibliográficos. Ustedes tienen a su disposición la biblioteca del Politécnico, la biblioteca virtual, donde tienen libros de muchas editoriales, donde tienen también disponibles artículos de investigación, donde hay revistas especializadas de todo tipo. Deben acceder a esos materiales y a través de esos materiales, pues ustedes tienen las herramientas para poder llegar a hacer ese marco teórico, ¿de acuerdo? El contexto económico, pues lo pueden hacer buscando, por ejemplo, datos en el DANE, datos en el Banco de la República, datos en revistas especializadas en materia económica, datos de CEPAL, por ejemplo, datos de referentes económicos a nivel nacional o a nivel mundial o a nivel Latinoamérica que les sirvan para poner en ese marco teórico. Todas las fuentes bibliográficas pues deben ser fuentes de confianza, fuentes bien sea académicas o bien sea de instituciones económicas o de asociaciones o de, digamos que sean confiables. Es lo importante de esa bibliografía. No podemos poner Wikipedia, no podemos poner latarea.com. Este tipo de bibliografía pues no nos sirve. Para profundizar en el marco teórico, pues también miren en internet cómo hacer un marco teórico y ahí les van a dar, digamos que muchos más tips de ese marco teórico. ¿De acuerdo? Empecemos a mirar un poquito qué va en cada parte. Ustedes ahorita en la entrega se van a dar cuenta que no hay resumen ni hay introducción. ¿Por qué? Yo no puedo hacer el resumen de un trabajo de investigación en la primera entrega cuando no sé qué va a pasar a lo largo de esa investigación. Hasta que yo termino la investigación, hasta que ustedes terminen
todo el análisis de ese caso, toda la evaluación financiera del proyecto en ese momento sí van a hacer el resumen, es decir, que esa va a ser parte de la última entrega. Aquí van a poner de una manera muy sucinta, muy concreta, entre 120 y 250 palabras, pues de qué se trata ese documento, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal? Ese objetivo principal, pues, será hacer la evaluación financiera de ese caso, definir si ese proyecto es viable o no es viable. Vamos a tener en cuenta el diseño de esa investigación. Entonces aquí vamos a ver que ese es un diseño cuantitativo. Vamos a tener cifras de cuáles apoyarnos, pero también tenemos matices cualitativos porque vamos a mirar cómo se comporta el sector, qué oportunidades hay, si viene creciendo, si viene decreciendo, el lugar donde se desarrolla, las circunstancias, cuál es el objeto de estudio, herramientas utilizadas. Entonces aquí ustedes van a citar que van a utilizar las herramientas financieras para evaluar proyectos y al final pues van a tener que contar en ese resumen cuál es el principal resultado. Entonces, si yo leo ese resumen muy corto, entre 120 y 250 palabras, ya ese lector va a saber qué va a encontrar a lo largo de ese documento. En la introducción pudiera parecerse al resumen, pero aquí vamos a tener en cuenta como la importancia del origen de ese estudio, por qué yo estoy haciendo este estudio. En este caso, recuerden que este es un módulo teórico práctico en el que ustedes están afianzando ese conocimiento a través de ese estudio de caso en el que ponen en práctica todos esos conocimientos y van a mirar los antecedentes teóricos y prácticos. Entonces, acá en todo el tema teórico y práctico pueden citar algo de lo que ustedes hicieron en su marco teórico. Entonces, vamos a tener en cuenta los principales autores o los principales libros de estudio para esta materia, que son estos y estos, donde se encuentran temas como, por ejemplo, aquellas herramientas o aquellos indicadores de viabilidad financiera. ¿Cuáles son ya los objetivos de una manera más específica? En el resumen contamos ese objetivo general, acá vamos a ser un poco más específicos en la introducción. ¿Cómo alcanzo yo ese objetivo general? ¿Qué alcances tiene el estudio? ¿Qué limitaciones tienen? En estos temas, por ejemplo, ustedes con esas cifras pues pueden definir si es viable a futuro o no es viable, pueden calcular todos los métodos de decisión financiera, pueden calcular un costo financiero, pero las limitaciones es que de pronto ustedes no tienen información más detallada de la empresa, no conocen exactamente la actividad de la empresa. Yo ahora les voy a contar, sin embargo, no importa que tengamos esas limitaciones, porque sí podemos llevar a cabo con esas cifras el análisis pues, de esa empresa para saber si es viable o no es viable. Y aquí en la introducción también van a contar y profundizar un poco más en esa metodología empleada, es decir, en esas herramientas financieras que ustedes van a poner al servicio de ese caso que tenemos allí. En el marco teórico, entonces, como les contaba ahorita, es el soporte teórico, de dónde saco yo esa información, de qué libro, de qué artículo de investigación. Aquí tenemos los principales temas que se abordan en este módulo. Entonces, ¿qué es el costo de capital? El famoso costo promedio ponderado de capital o el WACC, ¿cierto? El tema de los flujos de caja, flujo de caja libre, que es el más importante en evaluación de proyectos, flujo de caja de la deuda y flujo de caja del accionista. Los métodos de decisión financiera, pues los principales que se ven en este curso son la TIR, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la relación beneficio-costo y el payback o periodo de recuperación de la inversión. También pueden averiguar algo del análisis de sensibilidad y todo eso va a quedar allí en el marco teórico. Si ustedes miran la guía, este trabajo no es un trabajo extenso. Cuando yo hago un marco teórico no es copiar y pegar de un libro, traer información tal cual como está en el libro, sino extraer lo más importante de ese libro y ponerlo allí en ese marco teórico con mis propias palabras, citando a ese autor que yo he consultado. Entonces, ese marco teórico fácilmente lo pueden hacer en 2 hojas, carta, 2 hojas pues de su Word, y ya con eso tendrían un marco teórico, digamos, consolidado para este trabajo. En el marco metodológico, entonces, como les decía, ¿cuál es el enfoque de ese marco metodológico? Acá como vamos a contar
cuáles son esas herramientas que nosotros usamos, de qué manera vamos a hacer esa evaluación del proyecto. Ese marco metodológico debe tener un enfoque, una técnica, un diseño y un alcance. Cuando yo hablo del enfoque, pues tengo que decir si es cualitativo, cuantitativo o mixto. En este caso, pues sería mixto. Tengo en cuenta algunas variables cualitativas de todo lo que es el entorno económico, pero también tengo en cuenta variables cuantitativas con los cálculos que vamos a hacer ya de el proyecto como tal. En la técnica, pues por ejemplo, están las proyecciones financieras, está el análisis de sensibilidad, está el cálculo de esos métodos de decisión financiera, está el cálculo del WACC. Entonces tenemos diferentes técnicas financieras que usamos para poder evaluar si un proyecto es viable o no es viable. El diseño, en este caso, va a ser no experimental. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de un diseño, de una investigación experimental, es cuando estamos, por ejemplo, creando un nuevo producto, creando la vacuna para el COVID. Entonces yo necesito hacer experimentos para saber si eso funciona o no funciona. En estos temas ya más económicos y administrativos, pues por lo general son diseños no experimentales. ¿Y cuál va a ser nuestro alcance? Nuestro alcance puede ser descriptivo, ¿cierto? Voy a describir qué está pasando en esa empresa con esas proyecciones que va a ocurrir y puedo incluso llegar a explicar. Si el proyecto les dio viable, puedo explicar por qué razones es viable y puedo explicar incluso dónde habría riesgo en ese proyecto cuando hagamos el análisis de sensibilidad. O pudiera explicar por qué ese proyecto no es viable y qué podría hacer esa empresa para que ese proyecto en un momento dado se convirtiera en viable. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tenemos preguntas sobre pues esto que hay que hacer de este trabajo en esta primera parte. Bien, parece que hasta el momento no tenemos preguntas. Recuerden, por favor, que ahí en el chat pues van a tener el formulario para diligenciar su asistencia, que va a ser compartido pues con todos sus tutores. En la discusión de resultados que vamos a tener en cuenta. Entonces, allí vamos a generar esas recomendaciones importantes sobre el proyecto de inversión en caso de que tenga algunas limitaciones y también vamos a contar cuáles son esos riesgos que encontramos en el análisis de sensibilidad. Cuando lleguemos al análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que se hace en ese análisis de sensibilidad? Se tienen en cuenta las variables independientes del proyecto y ahí vamos a fijarnos cuáles de esas variables son más sensibles, son más riesgosas. Es decir, que si esa variable tiene un pequeño cambio, el proyecto puede ya no ser viable. Por ejemplo, yo tengo que hacer una compra de una maquinaria que voy a traer de Brasil o que voy a traer de la China. Resulta que si yo me demoro en hacer la compra de esa máquina que tengo que traer del exterior y la tasa de cambio se evalúa el peso frente al dólar, entonces la tasa de cambio está muy alta, pues ¿qué sucede? Que la máquina me va a costar mucho más de lo que yo tenía planeado. En ese caso, puede ser que solamente cambiando esa variable que se llama inversión inicial, pues mi proyecto ya no sea viable, porque resulta que esa inversión es muy alta para, se me subió un 20, se me subió un 30% quizás con respecto a lo que yo estaba esperando, que más o menos esa ha sido la evaluación que ha tenido el peso desde mediados del año pasado hasta este momento. Entonces, ya con esa inversión, con ese porcentaje más alto de inversión, con los precios que yo estoy manejando, con el costeo que yo estoy manejando, ya mi proyecto puede resultar no viable o puede generar una rentabilidad muy bajita que no va a ser atractiva para un inversionista. Entonces, allí podemos contar todos esos hallazgos y luego las conclusiones las podemos dar en dos caminos. Un camino es, pues, a nivel financiero, cuáles son las conclusiones que ustedes tienen, ¿cierto? Y por otro lado, a nivel de ese proceso de aprendizaje autónomo que ustedes desarrollan en estos cursos virtuales, pues, cuáles son sus conclusiones con respecto a ese PIF que han desarrollado durante el módulo. Veamos un poquito, digamos, de esos conceptos principales que les digo que deberíamos tener claros y
que cualquier cosa que necesiten profundizar, pues es bueno que ustedes se apoyen con sus tutores. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, estamos hablando de un plan que se desarrolla a futuro, ¿cierto? Esos proyectos, cuando yo los bajo a nivel empresarial, pues debe tener en cuenta diferentes componentes. El primer componente de ese proyecto empresarial es el tiempo, ¿cierto? Esos proyectos deben tener un tiempo determinado. Cuando ustedes están haciendo las lecturas de ese módulo, van a encontrar que allí ese tiempo de los proyectos empresariales lo van a encontrar como, más que la vida útil del proyecto, se me fue la palabra. Es, digamos que el tiempo de proyección que vamos a usar para evaluar esa empresa en este caso. Cuando yo evalúo ese proyecto durante un tiempo determinado, que puede ser 3 años, que puede ser 5 años, no significa que yo voy a evaluar ese proyecto y que la empresa o esa empresa nueva que voy a poner o esa empresa que ya está en marcha y que yo estoy evaluando no significa que en 5 años se va a acabar. ¿Qué es lo que yo quiero determinar con ese periodo? Yo lo que quiero determinar es si a través de ese tiempo yo voy a lograr recuperar mi inversión. ¿Por qué? Porque para el inversionista ese periodo de recuperación de la inversión también es muy importante. Y eso va a depender del perfil que yo tengo de inversión. Si yo soy un inversionista que le gusta recuperar su plata rápido, por ejemplo, y me ofrecen un proyecto en el que me tengo que esperar 5 años, quizá no quiera entrar en ese proyecto. Pero si tengo un proyecto similar donde recupero mi inversión a los 3 años, pueda que me interese más, ¿cierto? Y hay otros inversionistas, pues, que quieren la plata mucho más rápido. Entonces, están en otro tipo de mercados como Forex o como cualquier otra inversión que les permita día a día poder entrar y salir de los negocios rápidamente. La segunda variable que vamos a tener en cuenta es la información interna y externa, que es más o menos lo que vamos a empezar a hacer. En este momento, y esta primera parte del proyecto es analizar todo el entorno económico de la empresa, del sector, para luego sí empezar a mirar hacia adentro de esa empresa y ver cuáles son esos factores que tiene de fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene como empresa. Y cuando tenemos un proyecto al frente, digamos que los objetivos pueden ser múltiples. Un primer objetivo puede ser crear una empresa, ¿cierto? Y esta evaluación de proyectos se utiliza mucho en términos de emprendimiento. Entonces, cuando esos emprendedores están en incubadoras, bien sea universitarias, bien sea externas, bien sea públicas, pues lo que tienen que hacer es hacer la proyección de sus cifras para evaluar si ese proyecto de inversión es viable o no es viable. Las empresas hoy en día, las empresas en marcha, también a cualquier proyecto que vayan a desarrollar dentro de la empresa, entonces le pueden generar toda esa evaluación financiera. Por ejemplo, yo ya soy una empresa constituida, soy una empresa consolidada, pero quiero abrir un punto de venta en la costa. Yo puedo hacer una evaluación financiera para ese proyecto. Analizo el mercado en la costa, analizo el potencial de los clientes que tengo allá, analizo los costos, analizo los gastos, analizo exactamente cuánto me va a valer un arriendo allá, cuánto me va a valer contratar a las personas. Hago todo el análisis financiero para ese punto de venta y puedo definir si va a ser viable o no va a ser viable de acuerdo con esos estudios previos que yo voy a hacer. Si quiero ingresar a un nuevo mercado, por ejemplo, o si en el mercado que yo estoy actualmente voy a introducir un nuevo producto, un nuevo servicio. Si yo quiero hacer el cambio, por ejemplo, de toda la maquinaria de la empresa o de parte de maquinaria de la empresa, eso también me merece un proyecto en el que yo evalúe ese cambio, digamos, que me implica en términos de inversión, pero que también que me implica en términos de retorno. Entonces, fíjense que esta asignatura de evaluación de proyectos, pues tiene un amplio campo de acción dentro de todas las organizaciones y día a día en las empresas ustedes van a encontrar que se abren nuevos proyectos por múltiples razones, ¿cierto? Dentro de las organizaciones. ¿Hasta acá tenemos alguna dudita? Sí, profe, tenemos algunas preguntas publicadas.
Bueno, voy a revisar por acá las preguntitas. Entonces, por acá dicen, buenas noches, debemos escoger una empresa de este sector para comenzar, ¿verdad? No, la empresa ya está. La empresa, como les decía ahora un ratico, es una empresa comercial, digamos que tiene un nombre genérico, pero esa empresa ya está. Está el Excel que debería estar en el escenario 3. Si no aparece en el escenario 3, pues ese Excel no debería estar allí, pero lo pueden encontrar en el escenario 1 al final. Por lo general está la guía del proyecto en el escenario 3, actividad evaluativa, y luego está ese Excel. Entonces trabajan con ese caso. Aida Beatriz nos pregunta, para este proyecto, aparte del análisis financiero, debemos hacer una investigación de mercados. No, Beatriz, porque no alcanzaríamos, realmente digamos que el tiempo es un poco limitado. Si ustedes, pues, digamos que lo que tenemos que hacer es una investigación general del sector económico, tener por lo menos una idea general si ese sector es un sector que está en crecimiento, que más bien es un sector que viene decreciendo, qué problemas tiene, con cuánto aporta en el PIB, ¿cierto? Ese sector económico, cuánta gente emplea. Tener datos generales del sector para nosotros, pues darnos una idea también de cuáles pueden ser esas perspectivas de crecimiento que pudiera tener esa empresa a futuro. Pero no como tal una investigación de mercados, porque este curso va más orientado a lo que es la evaluación financiera del proyecto. No sé si ahí tenemos otras, Hugo, o solamente tenemos esas dos, ¿verdad? Sí, hacia abajo creo que no tenemos otras. Bien. Hacia arriba hay otras, profe, y hay una ¿Sí? pregunta, el nombre del tutor, ese no sé si es el tuyo o el de cada de los chicos para que El de revisen. cada uno. No, no el mío, sino el nombre del tutor es el de cada, con quien están viendo su clase. Bueno, una empresa del sector, ya les contesté eso. Margarita dice, yo quiero saber más de los semilleros. Aquí, ya les voy a poner acá mi correo electrónico, yvargasl@polygram.edu.co. Por favor, me escriben y con mucho gusto les envío la información de los semilleros. Acá alguien dice que si esto es para todo el curso de evaluación de proyectos, no sé exactamente a qué se refiere, pero ese proyecto o ese caso sí lo tienen que realizar en todos los cursos de evaluación de proyectos y tiene 3 entregas. Cristian dice, una consulta, ¿en qué escenario se encuentra esta guía al trabajo a realizar adicionalmente si me confirma su nombre para el registro de asistencia? Entonces mi nombre no, sino el nombre de tu tutor, Cristian. Y en el escenario 3, que es la entrega, digamos, número 1 en la actividad evaluativa, ahí debes encontrar tanto la guía como el Excel. Luis Felipe, profe, ¿hasta qué punto va la primera entrega? Gracias. El primer punto es marco teórico, todo el contexto económico. Creo que la primera parte, marco metodológico, me disculpan porque es que no tengo la guía abierta, y los objetivos y la bibliografía, por supuesto, no es más. Digamos que la primera parte es mucho más teórica. No tienen que hacer cálculos, no tienen que todavía entrar en materia financiera. En donde encuentro la elaboración de trabajo, ya les conté. El nombre de la tutora, recuerden que no es el mío, sino es el de cada uno de ustedes. El tab es grabado. Ah, bueno, ya les contestaron eso. Yo les voy a enviar a cada uno de sus tutores el link de este tab para que los comparta con ustedes. Bueno, y creo que por ahora no tenemos más preguntas, entonces vamos a continuar. Antes de continuar con esta información de los conceptos, les voy a mostrar el archivo de Excel que ustedes deberían descargar. Entonces, les reitero que si no está en el escenario 3 junto a la guía en actividad evaluativa, está la guía del proyecto y está este Excel, búsquenlo en el escenario 1. No, no le pasó a todos los cursos, pero a algunos sí, digamos que quedó como en el lugar que no era. Pero este es el archivo y estas son las cifras que ustedes van a ver. Simplemente dice empresa comercial, estado de resultados integral. Acá tienen el estado de situación financiera. Tenemos unos históricos, ¿cierto? Y en
el otro archivo ya tenemos los proyectados. ¿Qué es importante que revisemos acá? Pues primero que ustedes se fijen qué tipo de empresa es, que se fijen cuál ha sido esa evolución que ha tenido la empresa. Es una empresa que viene creciendo en ventas, no viene creciendo a una velocidad increíble, pero sí es una empresa que viene creciendo. Fíjense que acá tenemos pandemia, junio 2020, donde las ventas se mantienen. Esta es una empresa, les voy a contar un poquito más allá qué hace la empresa, una empresa del sector comercial, pero esta empresa comercializa todo lo que tiene que ver con papelería, insumos de cafetería e insumos tecnológicos para impresoras y otros, digamos que elementos que necesitan en las oficinas. Entonces, los principales clientes de esta empresa son otras empresas que necesitan ese tipo de insumos. A partir de la pandemia, pues empieza a comercializar productos para el cuidado, pues, antisépticos como el alcohol, como tapabocas. Es una empresa que reacciona rápidamente y adicional es una empresa que no existía digitalmente y empezó, también hizo ese salto rápido a la digitalización para poder afrontar la pandemia. Aquí, ¿qué es importante entonces analizar? Entonces, acá tenemos que analizar cuál ha sido también la evolución de la utilidad. Fíjense que 2017 esta empresa presentaba pérdida y hacia junio de 2020 y el cierre de 2019 vemos unas utilidades pues importantes con respecto a lo que traían. ¿Por qué se está generando esa pérdida? Si ustedes se dan cuenta, esta es una empresa que genera utilidad operacional. Eso significa que gracias a la comercialización de esos insumos que pues, que ellos tienen, les va bien. ¿Qué está pasando entonces? Porque están perdiendo plata. Si ustedes se dan cuenta, acá estos gastos financieros son muy altos y aquí es cuando les digo que debemos entender muy bien la contabilidad. Acuérdense que yo en el estado de resultados solamente llevo el gasto financiero. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una deuda, aquí solamente estoy registrando lo que pago en intereses. Yo no registro en el estado de resultados la cuota, que es intereses más capital. Solamente registro los intereses. ¿Cuál es la razón de esto? Esto tiene una razón fiscal y es que en Colombia y en muchos países del mundo los intereses son deducibles de impuestos. ¿Qué significa eso? Que si yo meto aquí el gasto financiero, esos intereses que yo le pago a esas deudas, esa plata que me prestó el banco, pues obviamente esta utilidad antes de impuestos que ustedes ven por aquí abajo va a ser más pequeña y si la utilidad es más pequeña, pues yo pago menos impuestos, ¿cierto? Pero solo se me permite llevar el gasto financiero. ¿Dónde llevo yo? Pues tanto el gasto financiero como lo que yo abono capital. Cuando yo pago una cuota al banco, bien sea persona natural o bien sea empresa, pues esa cuota tiene estos dos componentes. Eso lo van a ver ustedes en el flujo de caja. Exactamente en el flujo de caja de la deuda. Ese es un tema que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los flujos de caja, flujo de caja libre, flujo de caja de la deuda y flujo de caja del accionista. Pues allá en la caja yo sí meto todo lo que pago, porque yo pago completo al banco. Yo no le puedo decir, venga, le traigo los intereses y después le traigo el capital, a menos que tenga un periodo de gracia, que por lo general pues no es tan común. Entonces, tenemos que tener en cuenta que yo el saldo de la deuda lo registro en el pasivo, en el estado de situación financiera, y aquí estoy registrando los gastos financieros. ¿De acuerdo? A lo que voy aquí es que estos gastos financieros están generando esa utilidad neta. Si yo tengo unos gastos financieros, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿por qué tengo tanto gasto financiero? ¿Será que tengo muchas deudas? ¿Cierto? Entonces, tengo que remitirme al pasivo y mirar qué está pasando con ese pasivo. Y cuando nosotros vamos a los pasivos, acá tenemos unas obligaciones financieras de corto plazo que eran muy pequeñas y vienen incrementando de manera importante, pero nosotros aquí en el largo plazo, fíjense que acá tenemos unas obligaciones financieras de largo plazo que también son muy altas. Y acá, en este año, que es 2017, tenemos tanto de corto plazo como de largo plazo, son unas obligaciones muy altas. ¿Dónde está la contrapartida de estas obligaciones? Entonces, miremos en el activo, ¿cierto? ¿Yo para qué me endeudé? ¿Qué estoy haciendo con esa plata que le pedí al banco? ¿Por qué tengo tanta deuda?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay una propiedad, planta y equipo que vale 5.000 millones de pesos. Estas cifras están en millones. Claro, esta empresa lo que hace es que compra una bodega muy grande, muy costosa, que le vale más de 5.000 millones, por lo tanto tiene que endeudarse. Aquí la deuda, fíjense que tenemos por este lado más o menos 3.800 millones más 785, prácticamente están endeudados casi en esos 5.000 millones, como unos 4.500, y esos 4.500 millones pues les están generando esos gastos financieros tan altos. Eso los lleva pues a generar pérdida, porque la empresa, el tamaño de la empresa, la operación de la empresa, el flujo de caja de la empresa no da para pagar esa deuda tan alta. ¿Qué terminan haciendo y por qué al final ustedes ven que ya está generando utilidad 2019 y 2020? Terminan vendiendo ese inmueble, pagando la deuda, ¿sí? Vendo el inmueble, pago esas obligaciones de largo plazo, empiezo a pagar un arriendo que me va mucho mejor que pagar esa deuda tan alta y empiezo a generar utilidad. Entonces, en términos generales, les acabo de contar qué estaba pasando con esa empresa históricamente. ¿Listo? Ya en 2020 tenemos una empresa que se mantiene en el mercado, que reacciona rápidamente a la pandemia, que está generando utilidades, que vende un activo que le hacía que su flujo de caja estuviera bastante complicado y pues le da, digamos, que ese aire al flujo de caja, mantiene su operación normalmente y ya para las proyecciones que ustedes van a ver aquí primero van a ver un poquito del análisis vertical y horizontal para que eso que yo les acabo de explicar, pues lo vean con mayor detenimiento en este análisis vertical y horizontal. Y ya para la segunda entrega, esto no es para ahorita, pero les dejo explicado de una vez un poco el archivo porque no creo que lo vayamos a ver nuevamente. Ya para la otra entrega, fíjense que aquí ya tienen los estados financieros proyectados, el estado de resultados hasta 2023, el estado de situación financiera y por aquí a este ladito tenemos también el flujo de caja. Entonces tenemos el flujo de caja libre, tenemos el capital de trabajo también proyectado y tenemos las inversiones en activos proyectadas. Con esos daticos, ya ustedes lo que tienen que hacer para la segunda entrega es calcular el costo de capital, que eso está dentro de las lecturas y también pueden pedir apoyo con sus tutores y van a tener que calcular cada uno de los métodos de decisión financiera. Esto ya es para la segunda entrega. Revisen por favor la guía. En la guía para cada una de las entregas les dice exactamente pues qué es lo que tienen que hacer para cada entrega. En la segunda entrega adicional pues tienen que, digamos que trabajar con las correcciones o aquellas observaciones que les hayan hecho de la primera entrega. Bien, entonces miremos acá esa información rápidamente. Internamente, ¿qué necesitamos saber de esa empresa? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Cuando hablamos de recursos disponibles, pues estamos hablando del dinero de los socios, ¿cierto? ¿Con cuánto cuentan esos socios? O por el otro lado, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene esa empresa? Listo, tengo una parte como socio, pero puedo salir a buscar recursos externos. Por otro lado, pues es muy importante contar con el equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad de ese equipo de trabajo? Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto Shark Tank, una de las preguntas recurrentes es, cuénteme usted, emprendedor, quién es su equipo de trabajo, quién lo acompaña. Si usted me está hablando de tecnología, de una aplicación, usted tiene un desarrollador dentro de su grupo de trabajo, entonces es muy importante ese equipo de trabajo a la hora de presentar un proyecto de inversión. Y la información externa, que es un poco lo que ustedes van a hacer en esta primera parte, pues analizar el tema económico, el tema político, el tema legal. Digamos que en esa investigación que ustedes hagan, de pronto encuentran alguna reglamentación que apoya a este sector o que por el contrario, pues no es tan bueno para el sector. Pudieran ser, el sector comercial, digamos que no tiene reglamentaciones estrictas, pero por ejemplo, últimamente sí están siendo mucho más estrictos con los temas de manejo de puntos de venta, de todo lo que tiene que ver con salubridad, de todo lo que tiene que ver con registros INVIMA, dependiendo
de específicamente el producto o el servicio que se comercialice. Entonces, ahí pueden, digamos, tener en cuenta algo de eso. A nivel social, a nivel ambiental, entonces es información que si ya hiciéramos una formulación y evaluación de proyectos, pues sí tendríamos que empezar a hacer un análisis mucho más profundo de ello. Pero como les digo, pues aquí nos estamos enfocando más es cuáles son las herramientas financieras que yo debo manejar para saber si un proyecto es viable o no es viable. En cuanto a las etapas del proyecto, entonces vamos a tener en cuenta primero la formulación, ¿cierto? Que son todos esos estudios previos que alguien me lo preguntaba por ahorita, por ejemplo, tengo que hacer una investigación de mercado. No tenemos el tiempo, digamos, en este curso, pero es el deber ser. Se arranca por una investigación de mercados, una investigación de todo lo que tiene que ver con la parte operativa, con la parte técnica, si voy a producir o si voy a comercializar o si voy a prestar algún servicio, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte legal, con la parte ambiental. Entonces, debo formular cada uno de esas áreas de la organización y toda esa información, pues son los insumos para el financiero. El financiero, bajo mi criterio, es el que más sabe de la empresa. El financiero tiene que entender muy bien la operación, sea la empresa que sea, sea productora, sea comercializadora, sea una prestadora de servicios, tiene que conocer muy bien qué es lo que hace la empresa para poder traducir eso en números y decir, mire, su empresa o su proyecto es viable o no es viable. Después de esa formulación, entonces viene la evaluación, ¿cierto? Esa evaluación, pues nos referimos a esa evaluación financiera que nos corresponde a los financieros y luego va a venir esa puesta en marcha y el seguimiento que hay que hacer. Yo como financiero proyecto con el escenario que yo considero más viable, pero también debo considerar otros escenarios, porque puede que no me vaya tan bien como yo pensaba, puede que me vaya mucho mejor de lo que yo pensaba. En esos casos, por eso hacemos ese análisis de sensibilidad, que eso ya lo van a ver al final del módulo, en el que lo que hace, digamos, lo que le muestra el área de finanzas a la empresa, mire, estas son las posibilidades que se tienen con este proyecto. Si nos va muy bien puede pasar esto, si nos va mal o muy mal puede pasar esto. Y la empresa tiene que evaluar si bajo esas probabilidades que existen, pues se aventura a llevar a cabo el proyecto y además tiene tiempo para mitigar o para hacer esos planes de acción que ayuden a mitigar esos impactos que se pudieran presentar. Se me subieron los costos o yo puse un precio de venta que quizá no era el precio de venta correcto y no estoy vendiendo. ¿Qué puedo hacer para que cuando yo vaya a hacer ese seguimiento, cuando ya el proyecto esté andando, pues no esté tan alejado de esas proyecciones que yo hice y yo pueda ir corrigiendo a través de, digamos, del tiempo, de ese horizonte de inversión para poder lograr llegar a esas metas o por lo menos tener un porcentaje mínimo de cumplimiento. ¿De acuerdo? Voy a revisar si tenemos nuevas preguntas por acá. Bueno, por acá Olga Lucía dice que no le aparece ni en el escenario 1 ni en el escenario 3. Te recomiendo, Olga Lucía, que rápidamente le escribas a tu tutor hoy mismo, de ser posible, para que, pues para que te lo hagan llegar. El análisis vertical y horizontal aparece en la segunda hoja, hay dos hojas. Una primera hoja con los estados financieros y la otra ya con las proyecciones y los análisis. Acá alguien dice, este archivo está diferente en el módulo. Si en el escenario 3 no está este archivo, búsquenlo por favor en el escenario 1. Tiene que ser este mismo archivo que diga empresa comercial. Ta, ta, ta. Simplemente alguien dice, cuando hablamos de una empresa comercial, ¿cómo identificamos el sector? Tomen el gran sector comercial, sector comercio, y trabajen sobre ese sector. No entiendo la pregunta de Elkin, no sé si la puedo reformular. Bien, bueno. Acá les voy a contar que de cada una de esas áreas,
pues va a salir información financiera. Por eso les digo que nosotros somos quienes mejor conocemos la empresa. El área de mercado pues nos provee toda la proyección de ventas, las políticas de cartera y todo lo que tiene que ver con gastos relacionados a esas estrategias de mercado, ¿cierto? Promociones, publicidad, marketing digital. En el área de operación tenemos todo lo que es inversión en activos fijos para determinar cuál es la capacidad instalada de una empresa y también para determinar cuáles son las necesidades de capital de trabajo para poder operar esa empresa. Aquí también vamos a tener la política de inventarios, es decir, cuántos días de materia prima yo debo tener en stock en mi empresa, cuánto se demora ese producto en proceso si es que tengo un proceso y cuántos días de producto terminado debo tener. Por otra parte, pues también vamos a tener todo el tema de costos de producción, los costos directos que son la mano de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación, tanto variables como fijos. A nivel organizacional, pues necesito saber cuántos empleados voy a tener, cuál es la escala salarial que van a tener esos empleados, cualquier otro gasto administrativo como arriendos, servicios, internet, cafetería, papelería, todo lo que la empresa gaste en su operación normal. A nivel legal, están los gastos de constitución, está la carga prestacional, están los gastos por impuestos y cualquier otra reglamentación que permea esa empresa, pues hay que tenerla en cuenta. Quizá hayan otras áreas, depende del caso, pues hay que evaluarlas, si es de logística, si es un tema ambiental, pues ya tendrán que traerse también esos análisis y esos insumos para la evaluación financiera. Por último, y algo muy importante que debemos tener en cuenta es cómo se constituye esa inversión inicial en los proyectos. Siempre que ustedes tengan un proyecto, bien sea nuevo o un proyecto que va a arrancar, tiene tres componentes importantes de la inversión. El primer componente es la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Puede que yo no necesite construcciones, puede que yo no necesite terrenos, que simplemente sea una oficina de abogados, pero necesito unos computadores, necesito unos escritorios, necesito unas sillas, necesito lo mínimo para poder operar. El capital de trabajo. El capital de trabajo es algo que muchas empresas y negocios pequeños no tienen en cuenta cuando se constituyen y por esa razón, pues muchos quiebran. Uno ve que va pasando por cerca a su casa y abrieron un negocio, un restaurante, una miscelánea, bueno, cualquier tipo de negocio y pasa unos meses después y se da cuenta que el negocio ya no está. Muchas veces es porque no tienen el capital de trabajo suficiente. Yo abro un negocio, no puedo esperar que al otro día pues me estén haciendo fila para comprarme, sino que debo tener un tiempo prudente en el que yo lleve con mis estrategias de marketing a posicionar ese negocio y a generar los recursos, las ventas para poder sostener, ¿cierto? Por lo menos para llegar a ese punto de equilibrio y cubrir todos los costos y gastos del negocio, incluido el salario de ese dueño o esas personas que operan esa empresa. Si yo no tengo en cuenta esta inversión, hasta que yo llego a punto de equilibrio, pues debo tener la plata para pagar el arriendo, debo tener la plata para pagar empleados, si es que tengo empleados, para pagar servicios, hasta que llego a ese punto de equilibrio. En ese momento, pues ya la propia empresa puede empezar a pagar sus costos y gastos. Entonces, este es un componente muy importante, es ese capital inicial que yo debo tener entre bolsillos, esa plata, para empezar a operar el proyecto. Y el último componente, que es supremamente importante y que muchas veces no le paramos bolas, es la inversión en activos intangibles. ¿Por qué es muy importante? Porque eso es lo que más puede llegar a valorizarse en cualquier empresa o en cualquier negocio. ¿Por qué? El tema de las marcas, por ejemplo, el tema de desarrollar un secreto industrial, el tema de desarrollar en este momento, por ejemplo, en el centro de emprendimiento, yo soy docente del centro de emprendimiento, tenemos dos emprendedores que ya han ganado recursos de capital semilla para sus negocios y ambos emprendimientos tienen secretos industriales. Uno es una bebida, digamos, ancestral del Chocó, donde pues el papá del emprendedor es quien lo sabe hacer y es una tradición de ellos, es una bebida, es como un vino,
pero pues eso tiene un secreto allá que ellos le echan algunas cosas y digamos que ese secreto de esa fórmula con la que hacen esa bebida, pues se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio. Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, hay muchas colas, muchas gaseosas similares, pero nadie sabe cuál es la fórmula exacta de la Coca-Cola, solamente esa empresa. Ese es uno de los activos más valiosos de esa empresa. Entonces, asimismo, si, digamos, el emprendedor que les estoy contando registra ese secreto industrial y más adelante viene una empresa de licores gigante que quiere empezar a comercializar a gran escala su bebida, pues tiene que comprarle su participación que ya está registrada y eso vale pues muchos millones digamos que en un tiempo prudente cuando él ya logre posicionar su marca. Ya en este momento está creciendo, tiene varios clientes, sobre todo en Antioquia y en el Chocó, y están todos esos procesos de registrar esos activos intangibles. Todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, con propiedad industrial, con todo lo que tiene que ver con diseño, por ejemplo. Es muy importante el desarrollo de esos activos intangibles, la marca. Las empresas que van y registran su marca, pues también ahí tienen un activo intangible bastante importante que deben cuantificar esos valores. Otros activos intangibles y diferidos que también se requieren en las empresas, por ejemplo, los seguros es un activo intangible que se va agotando a medida pues, que va pasando el tiempo. Los software, bien sean financieros, contables, de manejo de inventarios, de tecnología, de gestión de clientes, pues todos esos software también son activos intangibles que debo contemplar en esa inversión que voy a hacer en esa empresa. El registro en Cámara de Comercio, eso es un gasto, yo voy a la Cámara de Comercio, me registro bien sea como persona natural o bien sea como una empresa, pero eso también tiene un costo y ya tener un nombre comercial, una cédula pues comercial, eso también tiene, eso hace parte de esa inversión en intangibles. Bien, pues digamos que por hoy vamos a dejar hasta este punto nuestra charla. Tengan en cuenta las próximas fechas de TAP. Tenemos nuestro próximo TAP el 4 de abril a las 6 de la tarde. No teníamos, digamos que una hora un poco más tarde, entonces tuvo que ser a las 6. Y el último va a ser el martes 18 de abril a las 7:30 de la noche. Entonces les agradezco mucho sus preguntas, su participación. Les dejé mi correo allí para quienes estén interesados en semilleros o en ampliar alguna otra información. No sé si de pronto tengamos más preguntas en este punto para resolver y pues los espero en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias. Politécnico Gran Colombiano.